inflamación. La inflamación producía grande vasodilatación. ¿Ok? Bien. Entonces fíjense, edema subcutáneo. Edema en un órgano bien irrigado como lo es los pulmones. Fíjense que cuando hay edema pulmonar, ese pulmón se vuelve pues rojo vivo y como si estuviera bien lubricado porque está lleno de líquido acumulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una obstrucción de lo que es el drenaje de la circulación capilar. Hay congestión pulmonar. ¿Y cómo se observa en la placa histológica? Y en la siguiente semana les voy a traer las placas histológicas de edema. Se va a ver básicamente, nunca se van a olvidar de esto, si normalmente el pulmón son alveolos y grandes espacios vacíos, son pequeños tabiques alveolares de células planas simples, acá las células planas están engrosadas. Y número 2, fíjense que el espacio que antes debería ser blanco, como ustedes lo conocen, la luz alveolar es blanca porque es aire en teoría, no hay nada, pero como hay edema, el líquido se empieza a filtrar al espacio alveolar, y por ende empieza a aparecer fuga, empiezan a haber eritrocitos en lo que es la luz alveolar. La imagen se ve horrible, pero cuando lo veamos la siguiente semana lo vamos a entender mejor. ¿Ok? Entonces el edema, ya sea subcutáneo, ya sea visceral en un órgano específico, se traduce básicamente en acumulación de líquido en ese órgano. ¿Sí? Generalmente hay un signo en los edemas subcutáneos. Cuando hay edema a nivel subcutáneo, hay un signo que es el signo de la fobia. Básicamente, ¿cómo se puede reconocer fácilmente un edema? ¿Sí? Ustedes agarran ese miembro aparentemente inflamado o edematizado y le hacen una presión, ¿sí? Unos 4 segundos presionan y lo sueltan. Si su dedo queda marcado en la piel y después de unos segundos recién vuelve a su normalidad, probablemente es un signo de fobia positivo. ¿Sí? Eso es un edema. Básicamente, ahorita ustedes agarran su mano y presionen con su dedo derecho rápido 4 segundos bien fuerte y suéltenlo, no deja marca. ¿Sí? Al ratito la piel de haberse presionado vuelve a su posición natural, pero cuando hay acumulación de líquido eso tarda. Ese es el famoso signo de la fobia. Ustedes presionan, sueltan y dejan una impresión de su huella. ¿Sí? Signo de la fobia. Bien. Entonces hay varios tipos de clasificación de goder, pero eso no entra en patología. ¿Ya hay otras manifestaciones? Eso tampoco. Bien. Hemorragia es otro trastorno hemodinámico en el cual hay una salida de sangre de los vasos sanguíneos. Ya no se trata de alteración en el capilar. Aquí directamente la sangre se sale del vaso sanguíneo, ya sea por una lesión del vaso sanguíneo. Generalmente puede ser extensa o puede ser pequeña. Es muy fácil diferenciar, por ejemplo, una hemorragia capilar, una hemorragia arterial y una hemorragia venosa. Va a depender mucho del flujo de sangre, del color de la sangre y de la cantidad de sangre que se pueda salir. Pero fíjense que las hemorragias pueden ser o bien externas, por ejemplo, yo estoy cocinando, estoy pelando algo y me corto y empieza a salir, brotar sangre, es una hemorragia externa. Pero también puede haber hemorragias internas. Dentro de mis tejidos hubo una ruptura de un vaso. Una ruptura de un vaso y se manifiesta en la piel. Generalmente hablamos de petequias. Ustedes tienen la piel de ustedes y se ven pequeños puntitos rojos, ¿sí? Y no estamos hablando de exantemas. Son petequias porque desaparecen a la digitopresión. Básicamente, ¿qué significa? Si ustedes agarran la piel y los tiran, esos puntitos desaparecen porque son hemorragias subcutáneas, están abajito, ¿sí? Púrpuras es cuando esa hemorragia ya es un poquito más grande. Y obviamente las famosas equimosis son grandes extravasaciones de sangre debajo del tejido subcutáneo, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién les hace recuerdo? Bien. ¿No? Obviamente las hemorragias subcutáneas pueden ser petequias cuando son pequeños puntitos, púrpuras cuando ya miden un poquito más grande, equimosis son grandes áreas de hemorragia subcutánea y hematomas pues igual son. Aquí por ejemplo pueden ver petequias, pequeñas petequias. Fíjense que las petequias pueden ser subcutáneas o incluso aparecen en órganos cuando hay hemorragias en un órgano interno. Por ejemplo, esa imagen es un intestino. Fíjense que ese intestino está lleno de puntitos rojos. Son petequias, hemorragias por debajo de ese tejido. Bien, puede haber grandes hemorragias dentro de cavidades como el hemotórax
cuando la sangre, hay una ruptura de un vaso sanguíneo y se empieza a acumular en la cavidad torácica, como tórax, comprime pulmones, comprime corazón. Puede haber un hemopericardio, o cuando la cavidad pericárdica se empieza a llenar de sangre, capaz por una transfusión del corazón. No sé, vine y apuñalé con un cuchillo la región cardíaca y obviamente rompí la pared cardíaca y la sangre se empieza a salir y se acumula en el pericardio, ¿sí? Tal vez por una contusión cardíaca. Independientemente de la causa, el hemopericardio es cuando empieza a llenarse sangre dentro de la cavidad pericárdica, grandes hemorragias, ¿sí? Va a depender mucho la importancia de la hemorragia, de la localización. Hay regiones más peligrosas que otras, de la cantidad de sangre que se pierde, ¿sí? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que aquí veamos, y creo que para no cansarnos, aquí vamos a morir, es la hemostasia. El mecanismo normal, natural del cuerpo ante una hemorragia es coagulación. A ver, cuando hay un vaso sanguíneo que se interrumpe y empieza a salir sangre por hemorragia, la sangre coagula, ¿sí? O hace hemostasia. El término hemostasia es el término que hace referencia a evitar o disminuir la extravasación de sangre, la salida de sangre en un vaso lesionado, ¿sí? Es lo mismo que decir coagulación. No van a confundir hemostasia con hematosis. Hematosis y hemostasia se parecen mucho, pero son diferentes. La hemostasia se da por dos procesos. El proceso de coagulación, que es el que se encarga de utilizar las células sanguíneas, que son las plaquetas, y los factores de coagulación para producir un tapón que tapa la lesión del vaso sanguíneo y evita la salida de sangre. Y después de que se produce el tapón, se hace la fibrinolisis, se degrada el coágulo. Básicamente, sencillísimo, no es casi nada difícil aprender lo que es coagulación. Ustedes tienen un vaso sanguíneo normal, viene un efecto o no sé, una noxa que rompe el vaso sanguíneo. Lo primero que hace la sangre es pues escapar, hemorragia, ¿ok? Entonces, y ni bien se reconoce ese daño, el cuerpo inicia con la hemostasia. La hemostasia se produce en dos tiempos. Hay una hemostasia primaria que es plaquetodependiente. Básicamente en la hemostasia primaria solo trabajan las plaquetas y en la hemostasia secundaria trabajan los factores de coagulación. Obviamente los dos confluyen para formar un tapón plaquetario, un tapón definitivo de coágulo, y eso tapa, ¿sí? Entonces básicamente la hemostasia primaria, las plaquetas reconocen el daño, se activan, se empieza a ver agregación plaquetaria y forman un tapón plaquetario. Hemostasia primaria. En la hemostasia secundaria empiezan a activar la cascada de coagulación de los factores y empiezan a formar una malla de fibrina insoluble. Entonces la unión de la malla de fibrina con la agregación plaquetaria forma el coágulo definitivo que tapa esa lesión del vaso sanguíneo y le da tiempo a que el vaso sanguíneo se repare. Una vez se repara el vaso sanguíneo ya no se requiere el tapón plaquetario. ¿Para qué lo necesitamos? Entonces ocurre la fibrinolisis, que es la degradación del coágulo. El coágulo se lo empiezan a degradar y ahí nunca pasó nada, en teoría, ¿no? En la mayoría de casos. Pero fíjense, la coagulación depende mucho de la plaqueta. La plaqueta se va a adherir al endotelio dañado, se va a activar, va a empezar a secretar sus gránulos y va a producir agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria significa como si estuviera llamando a las demás plaquetas para que vengan al sitio y empiecen a tapar. Y dos, se activa la hemostasia secundaria, donde se aparece el coágulo de fibrina. Activan la cascada de coagulación y empiezan a formar la malla de fibrina que forma, juntamente con las plaquetas, el coágulo definitivo. Termina de parar la hemorragia, ya no necesitamos el coágulo, se degrada el coágulo, ¿ok? Obviamente es un proceso un poco más complejo. No, aquí no quería estar. Ya. La cascada de coagulación tiene dos vías. Tiene una vía extrínseca, tiene una vía intrínseca, ¿ok? La vía extrínseca solo se activa cuando hay lesión vascular, un vaso sanguíneo se rompió y aparece el factor tisular, ¿sí? En la vía extrínseca todo inicia con el factor tisular, o básicamente
lo que nosotros le llamamos el factor 3. Su otro nombre menos común, tromoplastina, ¿sí? Básicamente el factor tisular, aquí yo tengo el vaso sanguíneo. Por debajo del endotelio capilar tengo la membrana basal. Esa membrana basal, ¿por qué está formada? ¿Te acuerdas por qué está formada la membrana basal? ¿Qué tiene la membrana basal? ¿Qué hay normalmente? Todas las membranas basales casi son lo mismo. ¿Qué tiene la membrana basal? ¿Ah? Tejido conjuntivo. ¿Y ese tejido conjuntivo qué tiene? Colágeno, fibras, células. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando este vaso sanguíneo se rompe, hay exposición de fibras de colágeno con el tejido hemático y eso activa el factor tisular, ¿sí? Entonces, el primer inicio de la cascada extrínseca, de la vía extrínseca de la coagulación, es con la activación del factor tisular. Este factor tisular es sencillo. Hay una mnemotecnia: 3 más 7 igual a 10. ¿Ok? Básicamente, todo en la cascada extrínseca, en la vía extrínseca, todo inicia en el factor 3, factor tisular, cuando reconoce un daño del endotelio por exposición a fibras de colágeno, sobre todo. Entonces, el factor 3 va y activa al factor 7, y el factor 7 va y activa al factor 10. Ambas, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, convergen en la vía común, ¿sí? Y la vía común es el factor 10, básicamente. ¿Cómo trabaja la vía extrínseca? La vía extrínseca, ya les había dicho en la anterior clase, en mediadores inflamatorios, inicia con el factor 12 o factor de Hagemann. Este factor 12 de Hagemann activa al 11, activa al 9 y de ahí se va al 10. ¿Ok? Básicamente se lo estoy resumiendo. Ya del factor 10, este factor 10 activa al factor 2. El factor 2 básicamente es la protrombina, ¿sí? El factor 2 es protrombina. Cuando aparece el factor 10 activado, la protrombina se transforma en trombina, ¿sí? Y esta trombina activa al factor 1, que es básicamente el fibrinógeno. Entonces, la trombina permite que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Excelente. Esa es la cascada de coagulación. Entonces, de esa manera se van formando las mallas de fibrina. Entonces, básicamente se reconoce el daño tisular, se activa el factor. Generalmente el factor 3 es el que inicia la cascada de coagulación, porque claro, solo queremos que se coagule cuando hay daño tisular. Pero se acuerdan que les dije la anterior semana que cuando hay procesos inflamatorios severos, no hay ningún daño vascular, también se puede llegar a activar la cascada de coagulación, generalmente por la vía intrínseca, ¿sí? Pero al final las dos tienen importancia en la cascada de coagulación, ¿ok? Bien, básicamente, extrínseca o intrínseca, ambas activan a la vía común, al factor 10. El factor 10 activado activa al factor de la protrombina y la convierte en trombina, que es el factor 2. La trombina activa al factor 1, que es el fibrinógeno, y lo convierte en fibrina. Entonces ya estamos en este periodo. Aquí se rompió el vaso, se agregaron las plaquetas y empezó a activarse la cascada de coagulación. El fibrinógeno, que es la tercera proteína plasmática más importante. ¿Cuáles son las tres principales proteínas plasmáticas importantes? Albúmina, globulinas y fibrinógeno. El fibrinógeno, que está inactivo en la sangre, se activa cuando aparece la trombina, y la trombina se activa cuando aparece el factor 10, el factor de Stuart. ¿Ok? Entonces aparece la fibrina y empieza a formar enlaces insolubles de fibrina. Y por último, a esta malla de fibrina le ayuda el factor 13, ¿sí? Que es el factor estabilizador de la fibrina. Entonces, juntamente con el factor 13 forman una malla insoluble de fibrina y detienen la hemorragia. Todos estos procesos de la cascada de coagulación requieren del factor 4, que básicamente es calcio, ¿sí? Y algunos de estos factores requieren de vitamina K. 1972, una mnemotecnia. El factor 9, el factor 7, el factor 2 y el factor 10, ¿sí? Son 4 factores que requieren de vitamina K, son vitamina K dependientes. Si no hay buena concentración de vitamina K, por eso si un paciente no tiene buena concentración de vitamina K, sufre de hemorragia, ¿sí? Y generalmente el tratamiento es administrar vitamina K, porque hay factores que se producen gracias a la vitamina K. Ese es el factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2, 1972, ¿sí? Bien. Bueno, es sencillo. Vía extrínseca
intrínseca 3, 7, 10. Vía intrínseca 12, 11, 9, 10. ¿Sí? Convergen el 10, activan al 2, activan al 1, viene el 13 y se formó la malla de fibrina. ¿Sí? Pero eso depende de ustedes repasarlo, básicamente. Todos los factores de coagulación se producen en el hígado, todos. Nuevamente, si hay alguna afectación hepática, vaya a la cascada de coagulación. ¿Por qué? Porque no se producen bien los factores de coagulación. Todos los factores de coagulación se producen en el hígado, todos. Bien. Quedemos acá. Ya, aquí es la vitamina K. Esta vitamina K ayuda a la formación de factores importantes. Sí, quedamos acá. ¿Ya?